Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura. Fernando Butazzoni, Montevideo, 1953. Repasar ahora los muchos, los diversos, los muchas veces agitados, inquietantes capítulos que componen su vida de Sudamérica a Centroamérica, a Europa y de nuevo a nuestro Uruguay con la restauración democrática. ¿Sería acaso, no sé si estarán de acuerdo, perder un poco el tiempo preciosísimo para conversar con él, con este gran escritor, periodista, guionista, alguna vez poeta, alguna vez dramaturgo también? Baste decir que su trato con la historia reciente, con nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX para acá, siempre ha sido particularmente directo, un trato particularmente directo, notablemente vivo, digamos, en la acción física y en la acción intelectual. Por ejemplo, a través de investigaciones como la que después nos deparó Las cenizas del cóndor, la que después nos deparó Una historia americana, a propósito del secuestro y el asesinato de Dan Mitrione, y ahora Los que nunca olvidarán, una historia que conecta a nuestro país, al Uruguay, con los horrores de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, con los horrores que vinieron después, la historia de un hecho. Yo leí al comienzo del libro recién, un hecho de sangre, de enormes implicancias, ocurrido en 1965, después de una larga preparación que abarca la colaboración, la complicidad de algunos personajes locales, con Los que nunca olvidarán, publicado por Alfaguara, con esta novela. Y el hecho de que sea una novela motiva una de mis preguntas más importantes para Fernando esta mañana. Conversamos a partir de este momento con el escritor uruguayo Fernando Butazzoni. Fernando, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fernando? ¿Todo bien? ¿Es tu regreso al estudio este? Sí, estábamos ahora fuera del micrófono, yo estaba tratando de recordar, pero sí, hace meses que no estaba por aquí, ¿no? Sí, es como que muy impactante todo, sí, muy raro. Sí. Así que claro, sí, varios meses participando de las tertulias, pero como dice Emiliano, en régimen domiciliario. Sí, exactamente. Así viene siendo, bueno. Vía Zoom. Ahí está, pero bueno, acá estás, muchas gracias por acompañarme, tenemos además un lindo pretexto para conversar, que es tu nuevo libro. Yo necesito saber, Fernando, para entenderte bien como escritor, es la primera vez que te entrevisto además, ¿cómo te hiciste vos como lector? ¿Cuáles han sido a lo largo de tu vida tus grandes deslumbramientos como lector? Necesito esas noticias. Bueno, yo empecé como lector a raíz de una hepatitis que tuve cuando tenía 6 o 7 años. En aquella época, fines de los años 50, principios de los 60, no lo tengo muy claro, sí, fines de los 50 debe haber sido. La hepatitis era una enfermedad que se trataba exclusivamente con reposo absoluto, sí, en cama. Y se medía cada mes o cada 2 meses con un resultado en sangre que daban cruces. La cantidad de cruces que tenía daba una indicación de la seriedad de la enfermedad. Yo me pasé varios meses en cama, no recuerdo cuántos, pero ahí me hice con una colección de libros de la serie Robin Hood, la colección Robin Hood, una serie de libros de Bomba, el niño de la selva. Después de grande me enteré y me generó una gran decepción que el autor de Bomba, un tal Roy Rackwell o algo así, no existía. Era una especie de cooperativa de escritores, algunos de ellos argentinos incluso, que producían esos libros. Hicieron una serie como de 20 libros que a mí me fascinaron y me introdujeron casi distraídamente, digamos, en el mundo de la lectura, de los libros, de las aventuras, etcétera, ¿no? Y después, el primer libro que realmente me golpeó, yo creo que de alguna manera me ha marcado en mi vida como, no sé si como escritor o como persona incluso, es un libro que tiene poco que ver con el mundo de la literatura, que es Las aventuras de la Kon-Tiki. Uh-huh. El libro de Thor Heyerdahl, que narra, lo digo por si alguien no lo sabe, el viaje que hicieron Thor Heyerdahl y otros, eran 6 en total,
aventureros nórdicos para probar que se podía viajar en balsa sin ningún tipo de recaudo tecnológico desde las costas de América hasta la Polinesia, porque ellos sostenían antropológicamente, digamos, que la Polinesia y posteriormente otras áreas del mundo podían haber sido pobladas por antiguos habitantes del continente americano. Entonces Heyerdahl se fue con su grupo, que eran 6 en total, a las costas de Perú, con las herramientas y los materiales que podía haber 10.000 años antes. Construyeron una balsa de troncos, le pusieron una vela hecha tejida también, y con eso se largaron al mar. Y llegaron a la Polinesia 101 días después, a un atolón a 7.000 kilómetros de distancia del punto de partida. El libro a mí me sigue resultando fascinante, como crónica, como relato de la aventura, como forma de plantarse frente a los hechos e interpretarlos de determinada manera a partir de los datos, ¿no? Ahí lo que es interesante es cómo pasaste de una ficción, que era una ficción que abarcaba incluso una ficción respecto de la identidad del autor, sí, a una aventura en la que algo de lo que te importa es, por ejemplo, lo decís ahí, ¿no? El modo de pararse ante los hechos. Claro. Sí, que eso es muy significativo. Que después, claro, que no vos, es pararse en los hechos, ¿no? Porque los hechos son los hechos en sí, digo, lo demás viene todo por añadidura del que participa, ve, escucha o conoce. Yo siempre digo, una piedra es una piedra, todo lo demás, incluso la palabra piedra, es un agregado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ese fue un libro que me marcó muchísimo. Después me marcaron mucho lecturas de Hemingway, por ejemplo, en mi adolescencia, 14, 15 años, ¿no? Me marcó mucho un libro del Che, que se titula Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que es también un libro magníficamente escrito sobre la guerrilla de la Sierra Maestra de Fidel Castro. ¿Lo ponderás como prosista al Che, entonces? Muy buen prosista, sí, muy buen prosista. Pasajes de la Guerra Revolucionaria es un libro no solamente entretenidísimo, sino lleno de conceptualizaciones sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre el sentido del vínculo del hombre con la producción. Es un libro interesantísimo. Hace muchos años que no lo releo, pero creo que es una prosa fascinante, no de un novelista, obviamente, ni siquiera de un periodista, sino de un observador con una pluma muy, muy, muy hábil, ¿no? Sí, sí. Bueno, nombraste a Hemingway y después el resto para mí todas sorpresas. Ajá. En esos apuntes de tus lecturas, de lecturas que acaso te deslumbraron, te marcaron, pero bueno. Bueno, hay otras, ¿no? Imagino. Por ejemplo, Elena Poniatowska me parece que es una gran escritora que ha tenido también una cierta manera de plantarse frente a la historia. Yo leí, no sé, en el año 69, o sea, en cuanto salió publicado, La Noche de Tlatelolco, que es una especie de recopilación de testimonios y edición de testimonios que hace la Poniatowska de la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, en México, en el año, creo que 68, 69, no recuerdo con exactitud. También me marcó mucho la Poniatowska, ¿no? Con esa manera de referir la vida social y la vida cotidiana. Bien, bien, bien. Bueno, algunas generalidades antes de detenerme puntualmente en tu novela, en los que nunca olvidarán. ¿Recordás la polémica Lockhart-Achugar a propósito de Bernabé, cuando se publicó originalmente el libro? Aquella polémica a propósito de, el tratamiento de la historia, ¿no? Lockhart y bueno, su deploración de alguna forma del tratamiento del tema histórico en una novela, Achugar al contrario, defendiendo lo que la literatura puede hacer para mirar el pasado. ¿Vos tenías tu posición en ese momento? ¿Es un tema acerca del que has reflexionado? No, sí, he reflexionado mucho, pero en ese momento ni siquiera la recuerdo realmente. Podría haber elegido otra para ilustrar ese pero punto, ¿no? Es un tema largamente planteado, discutido, y yo creo que es un tema muy valioso, digamos, muy importante, ¿no? Acá yo creo que la base del debate no debe ser la historia versus la literatura. Me parece que es un error, porque siempre nos lleva a plantearnos no solo qué es la literatura, sino qué es la historia. Es decir, más allá de los acontecimientos, qué es lo que de qué hablamos cuando hablamos de historia, de lo que se ha recuperado, de lo que se ha narrado, de lo que se ha
exhumado de documentos, etcétera, etcétera, de los hechos, de los protagonistas de los hechos. Hablamos de muchas cosas. Y con respecto a la literatura también, yo he recibido muchas veces críticas con respecto a mis libros o a mis textos, de que no son literatura. Y yo también me pregunto, bueno, ¿pero qué es la literatura? O qué es una novela incluso. Durante los años 60, en una época muy vanguardista, se planteó, yo creo que con cierto tino, que en realidad una novela podía ser cualquier cosa. Ahí cabían en la novela el ensayo, la poesía, la ciencia ficción, lo que fuera. Que bastaba con que funcionara desde el punto de vista narrativo y dramático como una pieza, por decirlo así, aceitada. Entonces, a partir de eso yo creo que mi posición básica es que yo, más que un, digamos, investigador sobre la historia reciente o algo así, soy un simple apuntador o un actuario. Es decir, un escribano, ¿verdad? Alguien que levanta información, la coteja, la chequea, y después con eso trato de hacer literatura. Tuve periodos de mi carrera en los cuales, de mi actividad como escritor, en los cuales me fui por otros senderos, investigué otras cosas, desde la vida de las brujas hasta el Conde de Lotremont. Pero ya hace muchos años, a partir sobre todo de El Tigre y la Nieve, que fue un libro publicado acá en el año 86, que me acuerdo que la principal crítica que le hacían era que eso era testimonio, como si eso fuera un demérito, ¿verdad? Sí. A partir de ahí yo me incliné mucho por ese tipo de literatura, en la cual los hechos, los protagonistas, las situaciones están en general debidamente documentadas. Y cuando no están documentadas, trato de construir un relato que sea lo más aproximado posible a una reconstrucción, ¿verdad? Bueno, eso es significativo, ¿no? El chequeo de información, de datos, de documentos, antes que la invención libre. Otra generalidad, entonces, sería por qué, si tus libros parten de investigaciones, más allá de que vos decís, bueno, yo no soy exactamente un investigador, es un poco un acto de modestia de tu parte. Evidentemente el trabajo que te demandan libros como este o como tus dos libros anteriores, Una historia americana, las cenizas del cóndor, bueno, digamos que hace concluir que sí, que sos un investigador, un investigador / novelista. ¿Por qué, si parten de investigaciones, libros como estos no son en definitiva libros clásicos, periodísticos, y son lo que son, novelas? Con mirada amplia, según lo que vos decís, de acuerdo, sí, cualquier libro puede ser una novela, basta con que el lector se pare como frente a una novela, ¿no? Aquella vieja idea de Borges, que si vos le decís a un marciano que el Quijote es una novela policial, va a decir, ¿cómo es esto de que no se quiere acordar en qué lugar? Y va a empezar a sospechar del autor. Bueno, claro, es un tema de lector. Pero con mirada más convencional, Los que nunca olvidarán es una novela, parte de una investigación y es una novela. ¿Por qué? Yo creo que es una novela porque, a ver, yo creo que los elementos de ficción están presentes en la vida cotidiana, en todo lo que se escribe. No hay un solo texto producido por el hombre que no tenga elementos de ficción. La sentencia de un juez, cuando elige determinados adjetivos y no otros, cuando puntúa sus oraciones de determinada manera y no otra, eso son elementos de la ficción. Modos de contar las cosas. Que hay un abanico infinito. Se eligen determinados modos. Esos modos, en definitiva, es lo que constituye la ficción. Yo recuerdo que yo tuve ocasión de conversar con Elena Poniatowska hace muchos años a propósito de el grado de absoluto rigor y veracidad de los testimonios que ella publicaba en La Noche de Tlatelolco. La Noche de Tlatelolco es un libro en el cual ella no aparece, es decir, simplemente son transcripciones de relatos grabados por ella de personas que tuvieron vínculo con ese episodio, que lo vieron, que lo padecieron, que ella no interviene para nada. Sin embargo, ella misma me decía, no, pero yo sí intervengo, porque tuve que desgrabar, puntuar,
editar porque hubo cosas que las puse y otras que no, editar doblemente porque hubo cosas que las puse primero y otras las puse después. Entonces, yo creo que el acto de ficción o el acto de creación ficcional está absolutamente en todos los materiales que se escribe. Entonces, cuando yo me planto frente a un libro y digo, en este libro yo voy a contar episodios que ocurrieron verdaderamente, con personajes que existieron verdaderamente como personas, con un tiempo histórico que existió y que fue de la manera en que yo digo que fue. Eso no me exime. Sí, y todo lo cual afectó sensibilidades verdaderas, que esa es otra frontera interesante. Por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando y con una cierta subjetividad. Claro. Cuando yo digo, bueno, pero todo esto yo lo puedo utilizar de 1000 maneras distintas. ¿De qué manera lo utilizo yo? A mi manera, de una manera en que, sin hacer ningún tipo de triquiñuela literaria, lo utilizo, lo pongo al servicio de lo que estoy relatando. Es más, en Los que nunca olvidarán, y en mis libros anteriores también, hay cosas que no las puse, no porque no fueran, estuvieran comprobadas o no fueran, sino porque no incidían en el resultado, digamos, desde el punto de vista de la verdad de los acontecimientos, y me entorpecían desde el punto de vista dramático, narrativo, del tempo narrativo, lo que fuera. Y los dejé fuera. ¿Eso qué es? Eso es hacer ficción. Entonces, si yo escribo un libro que tiene una coherencia, tiene 300 páginas, tiene personajes que en algún momento fueron personas, y tiene un principio y un decurso determinado, bueno, estoy escribiendo una novela. Entonces, si te interpreto bien, lo que vos haces es aceptar el carácter irremediable de la ficción y tranquilamente largarte a contar eso que estás investigando. Básicamente. Yo creo que, repito, mi interés básico es ese, el de hacer un levantamiento, digamos, documental y documentado y fehaciente de lo que estoy contando. Pero además, cualquier lector tiene digamos, el beneficio de la duda, de decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Esto fue así? ¿Qué prueba hay de que esto fue así? Bueno, ahí yo tengo una posición bastante a lo Pérez Reverte, ¿no? Que averigüen. ¿Ah? Yo creo que actualmente hay herramientas de sobra para poder comprobar cualquier elemento que aparece en un libro, o comprobar o chequear o conformar su verosimilitud. Bien. Sí, yo a propósito de todo esto capaz que leería un fragmento del libro que tengo marcado por acá. Sí. Una moza de brazos tatuados me trae el café y eso me ayuda a salir del laberinto. No puedo esquivar la responsabilidad. Después de todo, la investigación tuvo como gran desafío saber con exactitud qué había pasado en Shangri-La aquel día. Ahora la pregunta es si lo sé o no lo sé. Y descubro que solo podré responder a través de la escritura. Porque la única manera de bajar hasta el fondo del pozo de esta historia es narrar ese final. Tengo que hacerlo, escribir lo que conozco, lo que supongo, lo que imagino, y después tachar, corregir, evitar la tentación de los supuestos hechos reales, buscar la verdad que está debajo. Es más profundo entonces todavía que eso que vos decís. Hay que tratar de ofrecer los hechos tal cual los conocí, tal cual la información me dice que son, pero además está eso otro. Sí, el viejo, todo ese barrial. El viejo Netti tenía una frase que yo la menciono creo que en el libro, que es muy significativa. Él dice que la manera más repugnante de mentir es decir la verdad, toda la verdad, pero esconder u omitir el alma de los hechos. Y yo creo que la verdad, hay una palabra griega que lo ejemplifica muy claramente, la aletheia. La aletheia es la verdad descubierta. ¿Descubierta de qué? De los mantos de la realidad. Es decir, la realidad muchas veces lo que hace es cubrir la verdad con una apariencia que es real, por supuesto, pero que oculta otras cosas. Hay una frase maravillosa sobre la cual se ha escrito mucho y erróneamente, que es un dicho, la verdad de la milanesa. Muchos dicen que la verdad de la milanesa tiene que ver con el origen gastronómico de la milanesa. No, la verdad de la milanesa está abajo del pan rallado, mis amigos.
Ese es el origen de la frase. Es platónico entonces el No, dicho. creo que es radical. Es otra lectura, es otra lectura. Bueno, a mí me interesaban todas estas En todo caso, generalidades. no es aristotélica. Bueno, no, claro, sí, supone un modelo eterno de la milanesa, Bueno, de alguna forma. Nietzsche decía, no hay hechos, solo interpretaciones. Claro. Y en realidad yo creo que si no hubiera una mirada humana sobre un hecho, ese hecho es en sí. Sí, la palabra piedra, como dijiste, Exacto. como dijiste hace un rato. Bueno, yo Porque decía, además, perdóname que Sí, te corte, dale, nos Tomás. hacemos mucha trampa. claro, En la escuela se le enseña a los niños una frase que es veo una vaca. Para, digamos, como forma de letrear, etcétera. Es una falsedad, nadie ve una vaca. Ve una parte de una vaca. Ve una vaca con otras cosas. Una vaca en un prado, una vaca en un camión, una vaca colgada de un gancho. Pero una vaca entera, completa, por fuera y por dentro, sin nada más, es imposible de ver. Entonces yo creo que tenemos que asumir también que el lenguaje... es uno de los principales problemas de la filosofía. Exactamente. Sí. Bueno, Heidegger decía, el problema de la filosofía no es la verdad, sino el lenguaje. Y creo que eso está presente en cada cosa que uno hace, y sobre todo cuando uno escribe. Bueno, a mí me parecía que esta era una discusión interesante a propósito de tu libro. Es una discusión presente en el libro, vale decirlo. El libro no se limita a narrar una serie de hechos, sino que todo el tiempo se detiene a reflexionar. Es ilustrativo de eso el pasaje que leí. ¿Cuál fue tu primer encuentro? Vamos entrando de a poquito en el libro. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Cucursi, con su asesinato cometido acá mismo en Uruguay, en Shangri-La? Yo tenía 11 años. Y no había cumplido los 12 todavía. Iba caminando, me acuerdo, yo vivía en Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras. Sí. Iba caminando una tarde por General Flores, que era una avenida donde yo vivía, y había un puesto de venta de diarios con el Diario de la Noche y Acción. Dos diarios de esa época que eran vespertinos, salían tipo 5 o 6 de la tarde. Y unos titulares catástrofe que decían asesinado un nazi en Shangri-La. 65. A mí me impactó mucho por dos cosas. Primero porque había un par de fotos terribles, ¿no? Yo era chico todavía, pese a que había leído Bomba, El Niño de la Selva, eso era muy crudo. ¿Una foto que no aparecería hoy en una portada así de fuerte? No, digo, a ver, muy fuerte para mí tal Bien, vez, ¿no? bien. Para mi edad. Y lo otro era que yo había, en varias ocasiones había veraneado, había pasado periodos de verano en la casa que tenía un tío mío en el propio balneario de Shangri-La, es decir, relativamente cerca de ahí. Por lo tanto, era como algo, Shangri-La, un asesinato, me impactó mucho. Pero claro, a los 15 días ya se me borró totalmente. Y el segundo encuentro ocurrió, no sé, 40 años después, una cosa así, o 50 años después, en el 2014. Yo estaba sentado, creo que era en el Sportman, no recuerdo, o en Las Palmas, en uno de esos boliches del 18 de julio, tomando café. Llega una señora, se sienta en una mesa cercana y empieza a hojear una revista, y ahí veo un título, había una foto grande que me llamó la atención porque parecía un militar, y un título que decía estrena musical sobre Herbert Cucurs. A mí me pareció, después lo compré la revista y me pareció una locura, ¿no? Es decir, un disparate, es decir, un criminal de guerra asesinado medio siglo antes en el otro extremo del mundo. Quizá una ópera, pero era una comedia musical. Claro, por eso. Era una comedia musical Sí. que generó un gran escándalo, además, en Europa, en Letonia, sobre todo, el país de donde era originario Cucurs, porque los judíos consideraron que era una provocación antisemita. Los rusos consideraron que era un ataque a la memoria de los que combatieron a los nazis. Israel consideró que era una afrenta, etcétera. Pero bueno, la comedia musical, con un éxito relativo, se estrenó y circuló por varias ciudades. Es más, está en YouTube completa, el que no la van a entender porque está en letón, pero está en YouTube la obra, la comedia musical esa. Eso me impresionó mucho. Recordé mi experiencia infantil
Y a partir de ahí empecé ¿Ese segundo encuentro fue el germen? Sí, ese segundo Para encuentro empezar a O sea, rumiar el libro. Fue una casualidad total. Un saludo para la señora, entonces, a la que le debemos de alguna forma. No sé quién era. Una casualidad total, ¿no? Que generó un interés, y ese interés me llevó a alguna lectura, descubrí algunos libros, me puse muy ansioso porque compré varios libros en el exterior, por Amazon, pero no estaban en ebook, entonces tuve que esperar como una semana o 15 días que me llegaran los libros, y así empecé a trabajar. 6 años, entonces. En realidad menos, porque yo después Con interrupciones, claro. Sí, después de ese episodio yo me iba poco después, un par de meses después, me iba a una expedición a la Antártida. Y fui a la Antártida y para mí fue muy impactante el viaje a la Antártida, me fue de gran utilidad espiritual y profesional, narrativa, digamos. Para soltar la mano. Sí, exactamente. Y cuando volví, veo que entendés el mecanismo. Cuando volví de la Antártida me senté a escribir esa experiencia, después la junté con otros textos que yo había estado escribiendo, preparé un libro como de crónicas, digamos, que se publicó por Seis Barral. Estaba también en un proyecto con mi querido amigo Franklin Rodríguez para montar una obra de teatro. Entonces, lo de Cúcuta se fue, digamos, postergando, ¿no? Pero siempre estaba ahí, siempre daba vuelta de alguna manera, ¿no? Bueno, y acá lo tenemos, Los que nunca olvidarán, de Fernando Butazzoni, publicado por Alfaguara, que además lo estamos regalando hoy entre nuestros oyentes. Le vamos a pedir a Fernando que lo firme, se va a convertir en un ejemplar único, en un pequeño tesoro. Entonces, este libro, vamos a hacer la obligatoria pausa del mediodía en este sábado 18 de julio, en este sábado patrio. La pausa para escuchar el himno. Se pueden seguir comunicando a través del 091-525252. Al regreso de la pausa nos metemos directamente en las páginas. Le voy a preguntar a Fernando por la investigación, por los rasgos, los detalles que él lo va intercalando entre hecho narrado y hecho narrado. Le voy a preguntar si es cierto eso de que los que nunca olvidarán no habían leído a Montaigne, y qué quiere decir eso a propósito del acto de la venganza. Bueno, varias cosas para conversar con Fernando Butazzoni a propósito de su nuevo libro. Ya seguimos. Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura. Estamos haciendo Oír con los ojos en el mediodía del sábado en Radio Mundo, y estamos conversando con Fernando Butazzoni a propósito de Los que nunca olvidarán, su nuevo libro. Fernando, háblame por favor de la investigación que te demandó escribir este libro. Dificultades, sorpresas, momentos de duda, mucho trabajo. Sí. ¿Cuál es la historia de la investigación? Bueno, en realidad es una historia mucho más aburrida de lo que se puede suponer, ¿no? No sé si te creo, ¿eh? No, sí, porque básicamente fue un trabajo de mucho tiempo, de no sé, años, en los que lo que hice fue leer y anotar elementos que me generaban dudas o que me sonaban raros, o consultar a muchas fuentes, muchos expertos, muchos investigadores. Leer mucha prensa, por ejemplo. Leer prensa, sí, leer mucha prensa, leer muchos libros también. Pedir ayuda para traducir, porque muchos de los materiales que yo conseguía, sobre todo documentos, cartas, etcétera, estaban en otros idiomas, ¿no? En hebreo, estaban en letón, estaban en ruso, que esa fue una parte muy interesante de la investigación, descubrir cómo fue el proceso en el cual el jefe máximo, digamos, de aquella zona, bajo cuyo mando estaba Herbert Cukurs, o Sukurs, que es como se dice en letón, cómo fue la historia de este hombre, ¿no? De un teniente general de la CSS que se llamaba Friedrich Jeckeln, que fue juzgado y ejecutado por los soviéticos en el año, a principios de 1946. Bueno, todos esos elementos
llegar hasta ellos, investigarlos, sacar conclusiones, comprobar esas conclusiones, hacer chequeos cruzados, etcétera, demandaba mucho trabajo, pero era un trabajo muy, ¿cómo decirlo? Muy aburrido, muy de esperar, de recibir información, de tratar de hablar con alguien, etcétera, ¿no? Claro, pero el reto era grande, porque no solo está el asesinato, que en definitiva es el que termina dando título a la novela, los que nunca olvidarán es el mensaje de ese escuadrón del Mossad que lo asesinó a Kukurs, sino que está la propia historia de este personaje, del que hay que decir, su colaboración con los nazis no está del todo clara. Bueno, para mí sí. Para vos sí. Es decir, yo pude hacerme con decenas, no acaso cientos, no sé, muchos testimonios directos de personas sobrevivientes, sobre todo sobrevivientes del gueto de Riga, que fue un gueto que se estableció inmediatamente de la invasión nazi al Báltico en el verano de 1941. Y se liquidó en noviembre de ese año y a principios de diciembre, sí que fue un gueto que duró pocos meses, en los cuales fueron ejecutadas 26.000 personas, en un fin de semana que se decidió limpiar el gueto y hacer espacio, como decía Himmler, hay que hacer lugar. Bueno, hubo gente que se escapó del gueto, se escondió, vivía en el bosque, gente que no era judía, pero ayudó a los judíos, etcétera, que fueron conformando una masa de testimonial, digamos, a lo largo de las décadas. Es decir, hay testimonios que fueron escritos en 1946, es decir, inmediatamente después de la guerra, sobre lo que había pasado en Letonia, lo que había pasado en Riga y quiénes habían sido los principales colaboradores de los nazis. Y ahí aparecía Herbert Kukurs. Y hubo testimonios, por ejemplo, que recién vieron la luz, porque recién pudieron hablar, testigos, en el año 70 y pico, 79 creo, en Nueva York. Gente que no tenía ninguna conexión entre sí, no se conocían, que coincidían no solamente en nombrarlo a él, sino en cuáles habían sido sus principales actividades. ¿De dónde viene el carácter controversial entonces de su figura, el que, digamos, le pone alguna sombra a su condición, digamos, esencialmente siniestra? Y básicamente que no fue juzgado, ¿no? Es decir, ni siquiera fue encausado, es decir, por distintas razones que en el libro se analizan. Sí. Herbert Kukurs vivía legalmente en Brasil con su propio nombre, acompañado por su mujer y 4 de sus 5 hijos. Y él decía, digamos, él fue acusado reiteradamente, él se defendió, dijo que él no tenía nada que ver y que todo eso eran infundios, mentiras, mentiras de los judíos. Pero bueno, las pruebas eran incontrovertibles. La familia de él tuvo una actitud muy beligerante después del homicidio, como era natural. Hasta hoy sus descendientes, una bisnieta, por ejemplo, que es una famosa cantante pop, reivindica la figura de su bisabuelo, ¿no? El que no conoció, obviamente. Sus hijos la reivindicaron y además lucharon y persiguieron a todos los que decían que su padre o abuelo había sido un criminal de guerra nazi, ¿no? Es decir, tuvieron una actitud muy activa. Y por otro lado... Son rasgos que tiene de distinto esta historia a la de Eichmann, por ejemplo. Totalmente. La de Eichmann es una historia, además, digamos, mucho más pública, ¿no? No, ni que hablar. Se hizo luz y se mostraron miles de documentos. Acá, como el objetivo no era juzgarlo, sino que fue un crimen político, el que ordenó el gobierno de Israel, toda esa documentación no salió a la luz, ni antes ni después, porque después el Estado de Israel nunca dijo ni una palabra del asesinato de este hombre, ¿no? Es decir, nunca asumió, pese a que varios de sus funcionarios admitieron haber participado en él, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que leer el libro, por supuesto, hay que leer la novela, pero contá por favor cómo llega él a Uruguay. Bueno, él tenía una especie de emprendimiento, se diría hoy, turístico en un lugar muy lindo que era la laguna de Guarapiranga en San Pablo, en la Riviera Paulista, en las afueras de San Pablo, en ese entonces, cerca del circuito de Interlagos. Y hasta allí llega un día en septiembre o octubre del año 64
un hombre de negocios austríaco que lo conoce, establece un vínculo con él y le propone hacer negocios juntos, invertir. Él era un hombre de dinero, este austríaco, hacer negocios juntos en el ámbito del turismo. Bien. Kukurs duda, pero bueno, al final se entusiasma, hacen algunos planes, buscan dónde invertir, porque en Brasil había habido un golpe de Estado poco tiempo antes, la situación era muy inestable, mejor era fuera de Brasil. Vienen a Uruguay, están unos días en Uruguay buscando posibles emplazamientos para ese tipo de instalaciones. Después el austríaco se vuelve a Austria, el Kukurs se vuelve a Brasil, y varios meses después se retoma el emprendimiento común y dice, bueno, dice el austríaco, vamos a encontrarnos en Montevideo para volver para allá alquilar una oficina, tener... Bueno, ese austríaco en realidad era un agente del Mossad que lo había engañado, digamos, le había montado una emboscada para poder sacarlo de Brasil, porque en Brasil era muy inconveniente matarlo y la decisión estaba tomada. Tenía una fecha tope además, tenía que ser antes de determinada fecha, por razones políticas que se explican en el libro. Así que Kukurs, sin sospechar, viene a Montevideo, o sin sospechar mucho, digamos, siempre tuvo el recelo, ¿no? Sí, dudaría de todo. De todo. Yo creo que producto de, como se dice acá en Uruguay, de su cola de paja, ¿no? De sus propios fantasmas. Viene acá a Montevideo, lo lleva a este señor, Anton Kunzle se llamaba, el austríaco, lo lleva a conocer la oficina, que era una casita en Shangri-La, y allí lo estaban esperando otros 4 agentes, otros 4 comandos, digamos, que tenían un plan concreto que después se distorsiona, digamos, por razones de mecánica del crimen, por decirlo así, y termina en un homicidio brutal, ¿no? Un asesinato terrible. Bueno, yo lo cuento en la primera página. Sí. Lo matan. Ahorras todo suspenso. Sí, porque me parece que es lo más honesto, es decir, hacer suspenso con cosas que... Claro. Lo matan a martillazos, ¿no? Lo matan a martillazos y lo dejan ahí dentro de un baúl. ¿Te sorprendió ese rasgo, esa noticia en particular? Digamos, el cómo del crimen. Bueno, sí, cuando me enteré de eso, sí, me sorprendió mucho, ¿no? Cuando era chico. No fue una mera ejecución. No, aparentemente no. Aparentemente había rasgos de sevicia, ¿no? De encarnizamiento, de sufrimiento, incluso la prensa de la época, yo eso no lo sabía, pero me enteré después. Leyendo, la prensa de la época aseguraba que a Kukurs antes de matarlo lo habían torturado. Y la firma de ese comunicado emitido en Alemania por los asesinos, los que nunca olvidarán, era también muy impactante, ¿no? Entonces, esos elementos, digamos, fueron, de alguna manera marcaron la mecánica del asesinato. Sí, vos reflexionás ahí sobre cómo se habrán tomado estos agentes ese acto de venganza, y yo decía hoy, citás a Montaigne, que dice que bueno, que la venganza es una cosa dulce en realidad, de alguna forma. Tal vez estos hombres no reflexionaban con esa profundidad. Sí, no lo sé. ¿Qué te imaginas? Yo creo que ellos eran profesionales del espionaje, eran comandos. Sus trayectorias anteriores y posteriores así lo avalan, que cumplían órdenes de sus jefaturas, digamos. Es decir, sus sentimientos, que sin duda alguna los tenían, no creo que hayan incidido en ninguno de los elementos vinculados a este episodio, ni siquiera en la forma en que fue asesinado Kukurs. Tal vez en el único rasgo que sí incidió fue en el nombre del comando. Los que nunca olvidarán, yo lo digo en el libro, no es un nombre real, pero es verdadero, porque en realidad ese comando estaba integrado por hombres que habían sufrido todos ellos las consecuencias brutales del Holocausto. Eran todos judíos, la mayoría de ellos eran judíos europeos. Este señor austríaco, que era un judío del Mossad, en realidad había nacido en Alemania en 1919. Sus padres habían sido asesinados en los campos de concentración. La familia de otro había sido quemada viva en una sinagoga en Riga, en Letonia.
todos tenían elementos como para decir, sí, yo formo parte de un grupo que no voy a olvidar nunca. Eso no era real porque el grupo no existía como tal, el grupo era un grupo operativo de la inteligencia de Israel, pero era verdadero porque los que lo integraban tenían firmemente asentado ese sentimiento. Y de todas maneras, ellos mismos, los que hablaron, que fueron 3 de los 6, los que hablaron en su momento de la venganza. Es decir, no dijeron que ellos cumplían con un acto de... no dijeron solo que cumplían con un acto de justicia. Sí, reivindicaron el hecho. Reivindicaron el hecho y lo reivindicaron con el orgullo de haber hecho justicia y de haber cumplido con una venganza personal. Y bueno, eso yo incluso trato de hurgar en la mentalidad de este hombre que se llamaba un tipo extraordinario, se llamaba Jacob Meidad, judío alemán que en realidad se llamaba Ernest Midowski, pero cuando se emigró a Palestina en 1936, y por eso se salvó de morir junto a sus padres, se hebraizó su nombre, se lo cambió. Y bueno, él durante toda su vida reivindicó, decía, yo hice bien en participar en el asesinato de Ku Klux, yo hice bien en participar en el asesinato de Ku Klux. A mí al final me da la impresión que decir tanto que él estaba convencido de eso puede significar lo contrario, ¿no? Que él no tenía tanta convicción. Sí, se está tratando de dar ánimo a sí mismo para enfrentar, claro, sí, ese hecho que quedó ahí en su memoria. ¿Con qué imagen te quedas del Mossad después de haber redactado este libro? Una agencia de operaciones, de espionaje, siempre es polémica, siempre da para mucho, pero vos le dedicaste tiempo a investigar, sí, a conocer la parte humana de estos agentes. Para mí los servicios secretos en general no son nada polémicos, son institutos que actúan en la sombra, en general al margen de la legalidad y de la decencia, para obtener fines que les son encomendados por figuras importantes de los gobiernos de los países. En este caso ocurrió eso, es decir... Bueno, por eso son polémicos. Claro, en este caso ocurrió eso. Ahora, el resultado de este asesinato, que yo no lo voy a decir acá, pero que en el libro se explica detalladamente, plantea un nudo moral a nosotros, digamos, nos interpela, porque visto el resultado final de ese asesinato, no el crimen en sí, sino las consecuencias políticas que ese crimen tuvo en Europa, en Alemania, uno se puede preguntar, bueno, pero ¿no estuvo bien haberlo asesinado? Yo no doy respuesta, ni acá ni en el libro. Es una respuesta que la tiene que asumir cada una de las personas que lee el libro, pero es una pregunta que se plantea, ¿no? Sí, así se tejen estas historias que comienzan con horrores, los horrores de la Segunda Guerra y que bueno, se van tejiendo en capítulos como este que vos narrás acá. ¿Sentís que es tu mejor libro, Fernando, después de haber escrito Las cenizas del cóndor, después de haber escrito Una historia americana, que son evidentemente grandes logros narrativos tuyos? Mirá, yo no me la creo, ¿no? La verdad que yo creo que los buenos libros siempre yo los prefiero a los grandes libros. Es decir, yo escribir un buen libro para mí es un logro muy importante, porque creo que es una cosa muy difícil de lograr, de hacer, se requiere mucha disciplina, mucho trabajo, mucho sudor. Sí, mucha tenacidad. Mucha tenacidad, a veces uno desmaya, ¿verdad? Yo ahora estoy en otra investigación, que no voy a decir cuál es, pero digo, hace mucho tiempo que estoy atrás de una persona y esta misma semana finalmente logré encontrarme con esa persona, ¿no? Entonces digo, son cosas que a uno lo van reconfortando, pero que los libros se escriben tantas veces como se leen. Es decir, este libro yo creo que se va escribiendo a medida que cada lector lo va leyendo y el resultado va a ser diferente en cada una de las personas que lo lee. Por lo tanto, creo que hay un trabajo casi que diría a partes iguales entre el escritor y el lector para construir esa ficción verdadera que es esta novela, ¿no? Bueno. ¿En qué está, Fernando, la
la adaptación para la pantalla de Las cenizas del cóndor, que es un gran acontecimiento, porque además estamos hablando de HBO. ¿En qué está eso? Bueno, está en una etapa de stand-by, digamos, como Sí, todo sí. en todo el mundo prácticamente. Es muy complicado desde el punto de vista operativo, porque filmar en estas condiciones es muy arriesgado. Imagínense ustedes que una filmación que dura 7, 8 semanas, que emplea 100 personas, a la segunda semana se te contagia un actor, queda fuera de carrera, y después se contagian otros 15, y por lo tanto hay que desarmar todo y pagarle a gente que cobra por un proyecto, no cobra por los días que marca tarjeta. Entonces está todo a la espera de que la situación se mejore. Ya estábamos en una etapa casi de preproducción, digamos, de casting. Estamos, digo yo, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, ¿cuál es tu relación con el guión? Bueno, yo soy una especie de supervisor general del trabajo, ¿no? De la serie. Pero no tengo nada que ver con las cosas concretas, la producción, la preproducción, no sé. Pero sí tenés tu palabra. Tengo eso. El derecho en la palabra escrita. No a voto, sino a veto. No a veto, sino a voto. Bien. No, pero en general hasta ahora ha sido estupendo. ¿Te entusiasma? Sí. HBO además bueno. Es una empresa de una gran seriedad y un gran rigor. Es decir, no produce al barrer ni construye proyectos solamente económicamente rentables, sino que construye muchas opciones. No, por eso es un gran acontecimiento. Sí. Vas a quedar emparentado, yo qué sé, con la adaptación de Patria ahora, por ejemplo. Bueno, un gran libro. Trabajos, claro, que parten de grandes libros y que después son grandes trabajos para la pantalla. Claro. Me parece que da para felicitarte y para esperarlo con muchas expectativas. Muchas gracias. Esperemos que se resuelva rápidamente esto y que, bueno, después seguirá el proceso y se hará la preproducción y después la filmación de la serie, ¿no? Bueno, te vamos a pedir, Fernando, que dejes firmado este ejemplar de Los que nunca olvidarán, tu nueva novela. Lo vamos a regalar entre todos nuestros oyentes. Fuera de contexto, ¿quién es el escritor mayor de la literatura uruguaya? Bueno, varios, no uno. No, dale, jugátela. Yo soy un gran hincha y un gran admirador de Mario Benedetti. Creo que él marcó toda una etapa de la cultura uruguaya. Si te lo preguntaba el año pasado, ¿me respondías lo mismo? Absolutamente. Sí, bien. ¿Por qué? No. Porque se ha hablado tanto de Mario este año. Pero y hay como una cosa de que nos tenemos que poner o del lado de Mario o del lado de... para nada. Yo creo que A ver, Mario Benedetti fue un escritor. A mucha gente le gustará y a otras no. Onetti fue un escritor. Mucha gente será gran admiradora de Onetti y otra... Y a mucha gente le parece que es muy difícil leerlo. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que, a ver, un escritor es un escritor, no es más que eso. Uno no puede convertir la obra de un escritor en una batalla de ideas o de posturas o de... No, pero hay una cosa grande que es la influencia de la palabra escrita, de la narración, de la mirada de ese escritor sobre toda una cultura. Sí. ¿No? Eso bueno, hace que la discusión acerca de, por ejemplo, el escritor mayor de una determinada literatura, algunos países los tienen elegidos, ¿no? España con Cervantes, qué sé yo, es una discusión válida. Claro, pero yo creo que hay pocos ejemplos como el de Cervantes. Es cierto, ¿no? es cierto. Porque incluso Borges puede ser discutido, Mark Twain puede ser discutido, sí. El Dante puede ser discutido. Justamente en esos casos es que más vale la pena conversar. Claro. Entonces, yo creo que, primero, la literatura uruguaya yo creo que es bastante joven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo tendría un puñado de 5 o 6 grandes que a mí me parecen grandes escritores, muy disímiles entre sí. Imagino. Pero entre todos yo me quedaría con Mario Benedetti, pero es por una cuestión de afecto hacia su obra, hacia su persona, hacia su figura. Yo tuve una larga relación con Mario, sí. No siempre amistosa. Lo sabemos. Pero lo has contado siempre, en estos mismos micrófonos. Siempre muy honesta y muy franca, muy directa. Y además creo que yo he percibido a lo largo del tiempo cómo sus palabras se terminan convirtiendo en
se terminan integrando al lenguaje de la gente. Claro. Somos mucho más que dos, en la calle codo a codo, no sé, gracias por el fuego, la tregua, son más que títulos de libros o fragmentos de poemas, son casi dichos. Sí, Pasa sí. lo mismo que con Bob Dylan, él creó frases o palabras o títulos que se incorporaron a la cultura, sobre todo norteamericana, pero también anglosajona en general, ¿no? Sí, y con Mario pasa eso que no pasa con casi ningún escritor, que es que muchas de sus definiciones o frases, esas obviedades que todo el mundo pensaba, pero que nadie había sabido decir, él las decía, y es claro que eran obviedades, pero eran obviedades que él las ponía arriba de la mesa, que habían estado abajo de la mesa durante muchísimo tiempo. Entonces, me parece que es muy valioso. Sí, sí, el modo de decir de los uruguayos es el escritor más allá del escritor, termina siendo tremendo reconocimiento. Claro. En definitiva, eso que decís. Fernando Butazzoni, escritor uruguayo, muchas gracias por esta visita, fue un placer. Para mí fue un gran gusto. Me parece que este tipo de programas tiene una gran importancia para la cultura en general, para la gente en general, para que puedan abrir las ventanas del alma y del espíritu y asomarse a otros mundos. Los libros tienen eso. Si no quieren comprar el mío, no lo compren, pero lean, compren libros y lean, porque la lectura es el único pasaporte que nos puede llevar a universos totalmente distintos al que vivimos y vale la pena. Bueno, muy amable. Muchas gracias de nuevo y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.